¿Cómo se convence al mejor futbolista del mundo de rechazar $1,000 millones? No con más dinero, con una promesa más grande. En 2023, Lionel Messi tenía sobre la mesa algo que casi ningún deportista en la historia podría rechazar: ofertas gigantescas, mercados desesperados por tenerlo y la posibilidad de convertir sus últimos años como futbolista en una jubilación bañada en oro. Pero eligió Miami. Y si pensás que eso fue simplemente porque quería una vida más tranquila, playa, familia y menos presión, esa es solo la parte amable de la historia. Porque Messi no llegó a Estados Unidos en cualquier momento. Llegó meses después de ganar el Mundial de Qatar, no como una estrella en decadencia, no como una leyenda nostálgica. Llegó como el hombre que acababa de cerrar la profecía más esperada del fútbol moderno. Durante años, millones de personas sintieron que al fútbol le faltaba una última imagen: Messi levantando la Copa del Mundo. Y cuando eso finalmente pasó, no solo explotó Argentina, pasó algo mucho más raro. Gente de países que no eran Argentina, hinchas de clubes que nunca habían sido de Messi, personas que quizás ni siquiera seguían todos sus partidos, sintieron que estaban viendo el cierre de una historia universal, como si el fútbol hubiera saldado una deuda. Y justo ahí, cuando Messi dejó de ser solamente un jugador y se convirtió en una emoción global, apareció una de las operaciones comerciales más inteligentes de la década. Apple no compró partidos. La MLS no compró goles. Adidas no compró camisetas. Compraron el momento exacto en el que el futbolista más famoso del planeta podía ayudar a conquistar el mercado más grande del mundo, justo antes de que ese mismo mercado recibiera el próximo mundial. Porque en 2026 la Copa del Mundo se juega en Estados Unidos, México y Canadá, y Estados Unidos tiene algo extraño. Es probablemente el mercado deportivo más poderoso del planeta. Pero durante décadas hubo un territorio que todavía no logró conquistar por completo: el fútbol. El deporte más popular del mundo seguía siendo, para muchos estadounidenses, una especie de idioma extranjero. Y entonces apareció Messi. No en 2014, no en 2018, no antes de ganar el Mundial. Después de completar su historia, después de convertirse en campeón del mundo, después de transformarse en una figura casi imposible de odiar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque contratar a Messi antes de Qatar era contratar al mejor jugador del mundo. Pero contratar a Messi después de Qatar era contratar al final feliz de una generación entera. Y acá empieza la verdadera historia. Antes de Messi, Inter Miami era una promesa interesante. Un club nuevo, con dueños famosos, una ciudad atractiva y un proyecto con potencial. Pero seguía siendo eso, potencial. No era el Real Madrid. No era el Barcelona. No era el Manchester United. Ni siquiera era el equipo más importante de la MLS. De hecho, cuando Messi llegó, Inter Miami estaba último en su conferencia. La situación era casi absurda. El mejor jugador del mundo estaba por firmar con un equipo que deportivamente no estaba peleando por dominar América. Estaba peleando por no dar pena. Y sin embargo, esa aparente contradicción es exactamente lo que hace que esta operación sea tan brillante. Porque si Messi hubiese llegado a un gigante europeo, habría sido otro capítulo más dentro de una historia ya conocida. Pero al llegar a Inter Miami, Messi no estaba entrando en una marca ya construida. Estaba ayudando a construirla. Y eso es mucho más valioso. Un jugador puede ganar partidos, pero una figura como Messi puede cambiar la percepción de una liga entera. Y la percepción en los negocios suele valer más que la realidad. Porque la realidad decía que la MLS todavía estaba lejos de las grandes ligas europeas. Pero la percepción empezó a decir otra cosa. Si Messi juega ahí, quizá esto merece atención. Y esa pequeña frase mental es el inicio de cualquier gran negocio. Porque antes de que una persona compre, mire, pague o se suscriba, primero tiene que hacer algo más simple. Tiene que prestar atención. Y Messi resolvió el problema más difícil del marketing moderno. Hizo que millones de personas prestaran atención a algo que antes ignoraban. Ahora bien, acá aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué Apple estaba metida en todo esto? Porque esta historia no empieza realmente con Messi. Empieza con un acuerdo.
En 2022, Apple y la MLS firmaron una alianza histórica. Todos los partidos de la liga disponibles globalmente a través de Apple TV, sin los bloqueos regionales tradicionales y sin depender de la televisión de siempre. Esto parece un detalle técnico. No lo es. Es el centro del caso. Durante años, el deporte en televisión funcionó con una lógica fragmentada. Un canal tenía ciertos partidos, otro canal tenía otros. Algunas regiones veían una cosa, otras regiones otra, y el fanático terminaba atrapado entre paquetes, horarios, derechos y restricciones. Apple quería hacer algo diferente. Quería poner toda una liga en un solo lugar. Un producto claro. Una experiencia simple. Un botón. Y eso para una empresa como Apple tiene todo el sentido del mundo. Apple no gana solo vendiendo dispositivos. Apple gana cuando logra que vivas dentro de su ecosistema. El iPhone te lleva a iCloud. iCloud te lleva a Apple Music. Apple Music te lleva a Apple TV. Apple TV te lleva a sus series, sus películas, sus documentales y ahora también a deportes en vivo. La MLS no era solo contenido deportivo. Era una pieza más dentro de una estrategia de suscripción, pero había un problema. Podés tener la mejor plataforma del mundo. Podés tener todos los partidos en un solo lugar. Podés tener una app impecable, pero si nadie siente urgencia por mirar, no tenés un producto. Tenés una biblioteca vacía con buen diseño. Y ahí entra Messi. Porque Messi no solo llevaba fútbol, llevaba urgencia. Su debut no era un partido más, era un evento. Y cuando algo se convierte en evento, la gente paga para no quedarse afuera. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El día anterior al debut de Messi, las altas al servicio de MLS eran una cosa. El día del debut explotaron. Y este es el punto que tenemos que guardar para el final. Porque cuando veamos los números completos va a quedar claro que Messi no fue contratado solamente para meter goles. Fue incorporado como un acelerador de comportamiento. Un hombre capaz de transformar curiosidad en suscripción, atención en consumo y emoción en dinero. Pero todavía no nos adelantemos. Porque antes de hablar de los resultados, hay que entender la negociación. Y esta fue una de las negociaciones más extrañas del fútbol moderno. En el fútbol tradicional, un club le paga un salario a un jugador. A veces suma premios, a veces derechos de imagen, a veces bonos por rendimiento. Pero lo de Messi en Miami fue diferente. Porque la estructura reportada del acuerdo no era simplemente venís, jugás y te pagamos. Era más parecido a venís, jugás, aumentás el valor de todo el ecosistema y participás de parte de ese crecimiento. Eso cambia la lógica. Según distintos reportes, el acuerdo incluía salario, bonos, posible participación accionaria futura en Inter Miami y componentes vinculados a socios comerciales como Apple y Adidas. Y aunque no todos los números oficiales son públicos, la arquitectura de la operación es clarísima. Messi no estaba negociando como empleado. Estaba negociando como plataforma. Y esa es la diferencia entre una estrella y una marca. Una estrella cobra por aparecer. Una marca cobra por mover mercados. Messi ya no vendía solamente entradas. Vendía atención global. Vendía camisetas. Vendía suscripciones. Vendía prensa. Vendía prestigio. Vendía la idea de que la MLS podía dejar de ser una liga secundaria y convertirse en el próximo gran escenario del fútbol mundial. Y eso explica por qué la oferta de Arabia, aunque fuera más grande en dinero inmediato, no necesariamente era más grande en valor estratégico. Porque Arabia podía ofrecer dinero, muchísimo dinero. Quizás el número más espectacular que se reportó fue cercano a los $1.000 millones por 2 años, aunque no hay cifras oficiales cerradas y los montos varían según la fuente. Pero incluso tomando esa cifra como rumor, sirve para entender la magnitud de la decisión. Messi no rechazó simplemente un contrato. Rechazó la versión más obvia del dinero y eligió una versión más compleja, menos directa, más difícil de explicar en un titular, pero potencialmente más interesante para su legado y para su futuro económico. Porque en Arabia Messi podía ser una superestrella muy bien pagada dentro de un proyecto ajeno. En Miami podía convertirse en socio simbólico y económico del crecimiento del fútbol estadounidense.
Y eso es otra categoría. Ahora bien, no romanticemos demasiado. No fue caridad. No fue Messi sacrificándose por el fútbol. No fue una película de Disney con violines de fondo y Tim Cook llorando frente a un iPhone. Fue una decisión comercial, pero una decisión comercial sofisticada. Messi eligió una ciudad con enorme comunidad latina, una vida familiar más cómoda, un nivel de presión deportiva distinto al europeo, una liga en crecimiento, un mercado gigantesco y una estructura en la que su impacto podía aumentar el valor de activos alrededor suyo. En otras palabras, no fue a Miami porque el negocio era más chico, fue porque el negocio todavía no estaba terminado. Y cuando un negocio no está terminado, una figura como Messi puede quedarse con parte del crecimiento. Este es el mismo principio que David Beckham entendió años antes. Cuando Beckham llegó a Los Angeles Galaxy en 2007, mucha gente pensó que era una retirada elegante, pero su contrato incluía una opción para comprar una franquicia de expansión a un precio muy favorable. Años después, esa opción se convirtió en Inter Miami. Lo que parecía el final de una carrera deportiva terminó siendo el inicio de una carrera como dueño. Ese antecedente es fundamental, porque Messi no llegó a cualquier club. Llegó al club de alguien que ya había demostrado que en la MLS el verdadero dinero no siempre estaba en el salario. A veces estaba en comprar una parte del futuro y ahí la historia se vuelve todavía más interesante. Porque si Beckham fue el prototipo, Messi fue la versión premium. Beckham ayudó a que la MLS pareciera más glamorosa. Messi llegó para que pareciera inevitable. Y esa palabra importa, inevitable. Porque durante décadas, el fútbol en Estados Unidos fue tratado como el deporte del futuro. Siempre estaba por explotar, siempre estaba creciendo, siempre estaba a punto de volverse masivo, pero nunca terminaba de ocupar el lugar que ocupa en el resto del mundo. Y el problema no era solo deportivo, era cultural. Estados Unidos ya tenía sus grandes religiones deportivas. La NFL, la NBA, la MLB, la NHL, el College Football, March Madness, el Super Bowl, las finales de la NBA, la Serie Mundial. El calendario emocional estadounidense ya estaba lleno. Entonces, para que el fútbol entrara no alcanzaba con decir, este deporte es muy popular en el mundo. Eso a un consumidor estadounidense promedio no necesariamente le importa. El mercado no compra estadísticas globales. Compra historias, compra pertenencia, compra momentos, compra figuras. Y Messi ofrecía todo eso en un solo cuerpo de uno. Una historia universal. Una comunidad latina gigantesca. Una narrativa de campeón. Una cara conocida incluso para quienes no miraban fútbol. Y sobre todo, una transición perfecta hacia el Mundial 2026. Porque si Estados Unidos iba a recibir el torneo más grande del planeta, necesitaba calentar el mercado antes. No podés pretender que un país se enamore de un deporte de golpe durante un mes. Tenés que preparar el terreno, tenés que educar la atención, tenés que acostumbrar al público a mirar, tenés que volver familiar lo que antes parecía lejano. Y Messi hizo eso. Convirtió a la MLS en una conversación global antes de que el Mundial llegara. Y acá aparece la doble necesidad. Estados Unidos necesitaba a Messi porque necesitaba una llave emocional para abrir el mercado. Pero Messi también necesitaba a Estados Unidos porque necesitaba un nuevo capítulo. Después de Qatar, ¿qué podía hacer? Volver a Barcelona habría sido emocionalmente perfecto, pero institucionalmente complicado. Ir a Arabia habría sido financieramente gigantesco, pero narrativamente ambiguo. Quedarse en Europa implicaba seguir compitiendo dentro de una vara imposible. Porque después de ganar el Mundial, cualquier cosa que hiciera en Europa sería comparada con su propio mito. Pero Miami ofrecía algo distinto. Una página en blanco. Un lugar donde no tenía que demostrar que era Messi. Un lugar donde podía seguir jugando, vivir mejor, ampliar su marca, acercarse a un mercado latino enorme y participar en el crecimiento de una liga justo antes del Mundial. Por eso la llegada a Miami no se entiende solo desde el dinero. Se entiende desde el momento vital. Messi ya había completado la historia deportiva más importante.
Ahora podía empezar una historia comercial, cultural y familiar. Y eso es lo que Apple, Adidas, Inter Miami y la MLS entendieron antes que muchos. No estaban comprando al jugador que necesitaba demostrar algo. Estaban asociándose con el jugador que ya lo había demostrado todo. Y esa es una posición de marca extremadamente poderosa, porque una celebridad que todavía necesita validarse puede generar atención, pero también ansiedad. Una celebridad que ya fue consagrada genera algo distinto: confianza simbólica. Messi llegó a Miami con una aura que ningún departamento de marketing puede fabricar. La única manera de conseguir esa aura es esperar 20 años, perder finales, soportar críticas, ganar todo, perder otra vez, volver a intentarlo y finalmente levantar la Copa del Mundo en una final contra Francia. Pequeño detalle: eso no entra en un brief de agencia. No se puede comprar, no se puede producir, no se puede programar, pero sí se puede aprovechar. Y ahí es donde la jugada se vuelve gigante, porque nadie podía planear que Qatar terminara exactamente como terminó. Pero cuando terminó así, la MLS y Apple quedaron en la posición perfecta para capturar el siguiente capítulo. Es importante decir esto bien. No significa que todo haya sido una conspiración calculada desde el principio. No significa que Apple firmó el acuerdo con la MLS sabiendo que Messi iba a ganar el Mundial y después mudarse a Miami. Eso sería una película demasiado cómoda. La verdad es más interesante. Apple y la MLS ya habían construido la infraestructura. Tenían el acuerdo, tenían la plataforma, tenían el producto, tenían el calendario, tenían el mercado, pero les faltaba el gran motivo. Y Messi se convirtió en ese motivo. Es como tener un aeropuerto construido antes de que llegue el avión más importante del mundo. Cuando el avión aterriza parece magia, pero no es magia. Es preparación encontrándose con oportunidad. Y ahora sí, hablemos de la máquina económica. Porque el efecto Messi no fue simplemente que más personas miraron partidos. Eso es solo la superficie. El verdadero efecto fue que muchas piezas empezaron a subir al mismo tiempo. Primero, las suscripciones. El debut de Messi no fue solo visto como un partido. Fue tratado como un estreno global. Apple lo rodeó de producción especial, contenido extra, cobertura en inglés y español, cámaras adicionales, programas previos y posteriores. Es decir, lo empaquetó como un evento. Y cuando Messi metió ese tiro libre en el último minuto contra Cruz Azul, ocurrió algo que ninguna campaña publicitaria podía garantizar. El producto entregó exactamente lo que prometía. Porque si Vendés venía a ver al mejor jugador de todos los tiempos, y el mejor jugador de todos los tiempos entra, juega sus primeros minutos y gana el partido con un tiro libre cinematográfico en el final, eso no es marketing. Eso es marketing con guionista de Hollywood. La imagen era perfecta. Beckham llorando, el estadio explotando, la camiseta rosa por todos lados, las redes sociales incendiadas y millones de personas sintiendo que se habían perdido algo si no lo estaban viendo. Ese miedo a quedarse afuera es uno de los motores más poderosos del consumo. No compramos solo por deseo, compramos para no quedar afuera de una conversación. Y Messi transformó a la MLS en conversación. Segundo, las camisetas. La camiseta rosa de Inter Miami pasó de ser una prenda de nicho a convertirse en un símbolo global. Antes de Messi, usar una camiseta de Inter Miami podía significar que eras fanático de la MLS, de Miami o de Beckham. Después de Messi, significaba otra cosa. Yo estuve en el capítulo final de la historia. Eso es branding. La camiseta ya no vendía un club. Vendía pertenencia a un momento cultural. Tercero, los tickets. Los partidos de Inter Miami empezaron a moverse como eventos de celebridad. No importaba solo contra quién jugaban, importaba que Messi estuviera ahí. Eso elevó precios, demanda, viajes, turismo, hospitality, sponsors y valor mediático. Y esto es clave, Messi no solo generó dinero para Inter Miami, generó dinero para los rivales. Cuando Inter Miami visitaba otras ciudades, esos estadios también vivían su noche más importante. Messi convirtió partidos comunes en eventos premium. Eso es lo que hacen las marcas verdaderamente fuertes.
No solo aumentan su propio valor, aumentan el valor del contexto en el que aparecen. Cuarto, los sponsors. Una marca quiere estar donde hay atención. Y de repente, Inter Miami no era solo un club de fútbol. Era una plataforma publicitaria global. Una empresa que antes podía vender exposición local o regional, ahora podía prometer presencia en una conversación internacional. Y quinto, el valor de la franquicia. Este es el dato que al inicio dejamos pendiente. Inter Miami pasó de ser una promesa joven a convertirse en una de las franquicias más valiosas de la MLS. Los ingresos crecieron, la valoración creció, la visibilidad creció y el club dejó de ser el equipo de Beckham en Miami para convertirse en el equipo de Messi. Ese cambio parece sutil, pero es enorme, porque Beckham le dio glamour al proyecto. Messi le dio escala, y escala es la palabra central de todo este caso. La MLS no necesitaba simplemente más fans locales, necesitaba escala global. Apple no necesitaba simplemente transmitir partidos, necesitaba contenido capaz de vender suscripciones en más de 100 países. Adidas no necesitaba simplemente vender equipaciones. Necesitaba una camiseta deseada por personas que quizás nunca habían visto un partido completo de Inter Miami. Y Messi era la única persona que podía conectar esas tres necesidades al mismo tiempo. Por eso esta operación no fue un fichaje. Fue una arquitectura. Una arquitectura de atención, distribución y monetización. Y cuando lo miras así, el contrato deja de parecer extraño, empieza a parecer lógico. Porque si un jugador puede generar suscripciones, tiene sentido que participe de suscripciones. Si puede vender camisetas, tiene sentido que participe del ecosistema comercial. Si puede aumentar el valor de un club, tiene sentido que aspire a una parte de ese valor. Esto es lo que cambia el contrato de Messi. No es solo cuánto cobró, es porque cobró. ¿Y qué representa para el futuro de las estrellas deportivas? Durante mucho tiempo los atletas fueron pagados por rendimiento. Después fueron pagados por imagen. Ahora, los más grandes pueden ser pagados por crear mercados. Y esa es una diferencia brutal, porque crear mercados es lo que hacen las empresas más valiosas del mundo. Apple creó mercados. Nike creó mercados. Netflix creó mercados. Red Bull creó mercados. Y Messi en esta etapa de su carrera ayudó a crear una versión más global, más visible y más deseable de la MLS. No la creó solo, pero aceleró su percepción. Y en marketing, acelerar percepción puede valer miles de millones. Ahora, ¿funcionó? La respuesta corta es sí. Pero la respuesta interesante es, funcionó de una manera distinta a la que muchos esperaban. Si medimos solo títulos, goles y partidos ganados, nos quedamos cortos. Porque Messi llegó a un equipo que estaba último y rápidamente le dio su primer título con la Leagues Cup. Eso ya es fuerte. Pero el verdadero resultado fue fuera de la cancha. Apple vio picos de altas alrededor de su debut. Inter Miami multiplicó ingresos. La valoración del club creció de forma enorme. La camiseta se volvió un objeto global. Los estadios rivales vendieron más caro. La MLS apareció en conversaciones donde antes no existía. Y todo esto ocurrió justo antes del Mundial 2026. Ese es el detalle que hace que la historia sea tan potente. Porque la MLS y Apple no estaban pensando solo en una temporada. Estaban pensando en una ventana cultural. 2023, llega Messi. 2024, Copa América en Estados Unidos. 2025, Mundial de Clubes. 2026, Copa del Mundo. Es decir, Estados Unidos iba a tener varios años seguidos de fútbol global en su propio territorio. Messi no llegó al final de la fiesta, llegó al principio del calentamiento. Y quizás esa fue la jugada más inteligente. Porque cuando el Mundial empiece, millones de personas en Estados Unidos ya no estarán mirando el fútbol desde cero. Lo estarán mirando con una historia previa, con Messi en Miami, con la MLS dentro de Apple TV, con camisetas rosas en la calle, con partidos convertidos en eventos, con una liga que, al menos por un momento, dejó de parecer periférica. Y eso es exactamente lo que una marca quiere antes de una gran oportunidad.
llegar antes de que llegue la demanda masiva. Porque cuando todos ven la ola, ya es tarde. El negocio es posicionarse antes. Apple se posicionó antes. La MLS se posicionó antes. Inter Miami se posicionó antes. Adidas se posicionó antes. Y Messi, quizás sin necesitarlo, también se posicionó antes. No como el jugador que se retiraba lentamente, sino como el hombre que podía transformar su última etapa en un activo económico global. Y ahí volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo se convence al mejor futbolista del mundo de rechazar $1,000 millones? Tal vez no se lo convence con un salario. Tal vez se lo convence con algo que el dinero directo no puede comprar. Una nueva página en blanco en el mercado más grande del mundo, justo antes del Mundial, con una plataforma global lista para distribuirlo, una marca deportiva lista para venderlo, un club listo para convertirlo en mito y una liga desesperada por transformarse en algo más grande. Messi no firmó solamente con Inter Miami, firmó con una idea. La idea de que el fútbol en Estados Unidos todavía tenía una historia gigante por escribir. Y él podía ser la portada. Por eso esta operación es tan fascinante. Porque no se trató de fútbol contra dinero. Se trató de dinero inmediato contra propiedad simbólica del futuro. Y en ese sentido, Messi hizo lo que hacen las marcas más inteligentes. No eligió solo dónde cobrar más. Eligió dónde su presencia podía valer más. Y si este tipo de historias te interesa, si querés entender las jugadas invisibles que explican por qué una marca, una liga, una plataforma o una persona pueden mover millones sin que parezca una venta directa, suscríbete. Porque este canal no trata solo de productos, trata de las decisiones que nos hacen mirarlos, comprarlos, desearlos y creer en ellos.